Desde el principio yo sabía que no sería fácil conquistar un lugar dentro de la familia de mi marido. Me llamo Clara y estoy casada con André. Cuando nos conocimos, todo parecía tan simple, tan lleno de amor y esperanza. Pero como en muchas historias de familia, la verdad es que detrás de las sonrisas educadas había desconfianza y miradas cargadas de juicio. Y la persona que más me hacía sentir eso era justamente su madre, doña Marta, mi suegra. Al inicio intentaba creer que era solo una impresión mía, que con el tiempo se acostumbraría a la idea de tenerme como parte de la familia, pero pronto entendí que había algo más profundo allí, algo que no se explicaba únicamente con celos de madre. Era como si en cada palabra suya hubiese una semilla de duda sembrándose contra mí. Nunca imaginé que el peso de las mentiras pudiera ser tan destructivo. Poco a poco, aquellas insinuaciones empezaron a transformarse en acusaciones disfrazadas y después en chismes descarados. De repente ya no era solo la esposa de André, sino la mujer interesada que había dado el golpe del baúl. La etiqueta de interesada me perseguía en las reuniones familiares, en las miradas atravesadas durante los almuerzos de domingo e incluso en las conversaciones que llegaban a amigos en común. Era como si una mentira hubiera ganado alas, volando de boca en boca sin que yo tuviera la oportunidad de defenderme. Quien ha sentido el dolor de ser acusado injustamente sabe de lo que hablo. Es como si la verdad perdiera fuerza frente al veneno de una mentira repetida demasiadas veces. Lo más doloroso era darme cuenta de que todo eso venía de dentro de la familia, de alguien que debería acogerme. Me callé muchas veces para no crear más conflictos, para no darle razón a quien ya estaba dispuesta a verme como enemiga, pero el silencio no impedía el dolor de sentirme sola. ¿Cuántas veces me pregunté si lograría demostrar quién era realmente, cuando la mentira ya se había esparcido como fuego en un campo seco? La sensación de impotencia me consumía, y la rabia se mezclaba con la tristeza. Intentaba encontrar fuerzas en mi relación con André, pero hasta él parecía, en algunos momentos, confundido por tantas insinuaciones. Y eso dolía aún más. La vida tiene una forma cruel de enseñarnos quiénes somos realmente frente a la injusticia, porque cuando somos acusados sin razón, tenemos dos opciones: rebajarnos y aceptar la mentira, o resistir, aunque sea en silencio, esperando el momento justo en que la verdad aparezca. Yo elegí resistir. Elegí observar, juntar las piezas, porque algo dentro de mí me decía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Y fue en ese silencio forzado que empecé a notar detalles que antes me pasaban desapercibidos, pequeños secretos, conversaciones ocultas, actitudes sospechosas que nadie parecía ver. Comencé a darme cuenta de que quien más me acusaba de interesada tenía secretos mucho más grandes que esconder. Es curioso cómo da vueltas la vida y cómo la mentira, cuando parece invencible, termina enredándose en su propio rastro. Yo aún no sabía exactamente cómo, pero una reviravolta estaba a punto de suceder, un descubrimiento que cambiaría por completo la forma en que todos me veían. Y fue en ese punto cuando comprendí. El veneno que ella usaba contra mí estaba a punto de volverse contra ella. Y de eso es de lo que quiero hablarte ahora. Porque esta historia no es solo sobre injusticia o sobre una suegra difícil. Es sobre la traición dentro de la familia, sobre secretos que parecían enterrados, sobre el dolor de ser acusada sin culpa y, sobre todo, sobre la venganza silenciosa que ocurre cuando la verdad finalmente se revela. Lo que pasó después te va a sorprender, porque nada podría haber preparado a nadie para la forma en que doña Marta quedó desenmascarada delante de todos. Al principio, parecía algo pequeño, casi imperceptible. Estábamos reunidos en la casa de doña Marta, todos conversando, riendo de historias antiguas, y de repente ella soltaba una frase cargada de veneno disfrazado, algo como: «Qué bueno que André encontró a alguien que sabe valorar la comodidad que él ya tenía». Yo sonreía con incomodidad, fingía no entender, pero por dentro sentía como si hubiera recibido una puñalada. No era solo una frase suelta, era una acusación velada, un intento de poner a todos en mi contra, de pintar una imagen distorsionada de lo que yo realmente era. Y lo peor es que funcionaba, porque veía en los ojos de los demás esa chispa de duda, como si pensaran: ¿estará realmente con él por amor? Con el tiempo, esos comentarios sutiles empezaron a transformarse en insinuaciones más directas. Durante un almuerzo de domingo, mientras todos estaban en la mesa, doña Marta dijo en voz alta:
Nunca se sabe quién se acerca por sentimiento y quién se acerca por interés, especialmente cuando existe herencia de por medio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé paralizada, intentando contener las lágrimas, mientras fingía que aquello no había sido dirigido a mí, pero todos lo sabían. Cada mirada atravesada, cada susurro después, confirmaba que la semilla de la mentira había sido plantada con fuerza. Es una sensación cruel estar dentro de una familia que debería ser tu refugio, y en vez de eso, sentirte como una intrusa, alguien siempre juzgada y observada. Llegaba a casa con el pecho apretado, pensando en cuántas personas estarían creyendo en esa versión que me pintaba como una mujer fría, calculadora, que solo veía dinero donde en realidad había amor. Y el dolor era aún mayor porque nunca di motivo para eso. Yo trabajé, construí mi vida, siempre fui independiente, pero nada de eso importaba frente a la lengua afilada de ella. Lo que importaba era la imagen que estaba moldeando de mí, una imagen que no tenía nada que ver con la verdad. Y no creas que eso se quedó limitado a las reuniones familiares. Los chismes se fueron expandiendo. Personas que apenas conocía ya me miraban con desconfianza. Amigos de infancia de André me trataban de manera diferente, como si me midieran, intentando entender dónde estaba mi verdadero interés. La mentira se había vuelto más grande que yo. Intentaba defenderme, pero cada palabra que decía sonaba como excusa. Quien ha pasado por eso lo sabe. Cuando se lanza una acusación, la verdad pierde espacio. Puedes explicarte 1000 veces, pero la sombra de la duda sigue allí. Lo que más me desgarraba era percibir el impacto que eso causaba en mi matrimonio. André me amaba, yo lo sabía, pero era imposible ignorar cómo esas insinuaciones lo afectaban. Veía en su mirada la lucha interna entre creerme a mí o absorber las palabras de su propia madre. Era una herida silenciosa que empezaba a corroer la confianza entre nosotros. Odiaba pensar que una mentira pudiera destruir lo que construimos con tanto cuidado, pero en cada encuentro, con cada nueva frase venenosa, ese miedo se volvía más real. En el fondo, yo sabía que no podía seguir así para siempre. No podía aceptar que mi identidad fuera moldeada por alguien que se alimentaba de mi sufrimiento. Era necesario tener claridad. Era necesario tener fuerza para resistir. Y fue en ese proceso que mi mentalidad comenzó a cambiar. Dejé de preguntarme, ¿por qué me hace esto? Y pasé a observar con más atención quién era realmente doña Marta. Porque no se trataba solo de celos de madre. No era simplemente manía. Había algo más grande escondido detrás de esas acusaciones. Un secreto. Una verdad oculta que ella luchaba por mantener lejos de los ojos de todos. Fue entonces cuando empecé a notar contradicciones en sus actitudes. Gastos que no coincidían con los ingresos que decía tener. Conversaciones interrumpidas en cuanto alguien entraba en la sala. Papeles escondidos en el fondo de cajones. Era como si cada acusación que lanzaba sobre mí fuera, en realidad, un reflejo de algo que ella misma hacía. Sentí en el fondo del alma que había mucho más en esa historia, que yo no era solo víctima de una injusticia gratuita, sino pieza de una trama mayor. Y es allí donde la indignación se mezcla con un sentimiento aún más fuerte, la certeza de que la reviravolta llegaría, porque por más que intentara destruirme con mentiras, yo sabía que nadie puede esconder la verdad para siempre. Y lo que estaba por suceder no sería solo la revelación de secretos, sino una transformación completa en la manera en que todos nos veían. La consecuencia de sus elecciones finalmente caería sobre los hombros correctos. Cada día que pasaba, sentía que el tiempo estaba de mi lado. La mentira, antes tan sólida, empezaba a resquebrajarse, y esas grietas solo aumentaban. Ya no era solo una víctima callada. Me estaba preparando para mostrar quién estaba realmente detrás de la máscara. Y el impacto de eso sería mucho mayor que cualquier palabra que ella hubiera dicho contra mí. Fue en ese punto que entendí. Mi venganza no vendría del grito, sino de la verdad que ella misma intentó esconder. Y cuando esa verdad saliera a la luz, nadie volvería a dudar de quién era yo, ni de quién había sido ella siempre. Nunca pensé que una mentira pudiera tener tanta fuerza, al punto de superar las paredes de la propia casa y esparcirse como fuego en campo seco. Al principio eran frases lanzadas al viento, pero pronto se transformaron en conversaciones enteras dedicadas a señalarme como interesada. De repente, parientes lejanos, primos con los que apenas tenía contacto e incluso conocidos que no formaban parte de la rutina repetían palabras que salían de la boca de doña Marta. Era como si cada semilla que ella plantaba germinara demasiado rápido, y en poco tiempo mi imagen ya estaba distorsionada para personas que ni me conocían bien.
Me preguntaba en silencio. ¿Cómo se prueba la inocencia cuando la mentira ya se ha esparcido por todas partes? Lo más cruel era ver el impacto en los momentos simples. Cuando llegábamos a encuentros familiares, había un silencio incómodo seguido de sonrisas forzadas. Las conversaciones cambiaban de rumbo cuando me acercaba, y las miradas que se cruzaban llevaban juicio. Sentía que, para muchos, ya había sido condenada sin derecho a defensa. Y esa condena no venía de extraños, sino de personas que debían ser parte de mi vida, que debían confiar en mí. Era una carga demasiado pesada para llevar sola. Intentaba convencerme de que el amor de Andrés sería suficiente para sostener las grietas, pero hasta él empezaba a mostrar señales de desgaste. No porque dudara de mí por completo, sino porque el peso de las insinuaciones de su madre lo dejaba dividido. Evitaba confrontar, evitaba hablar del tema, pero yo veía en su silencio que aquello también lo afectaba. Era como si estuviéramos siendo corroídos desde dentro, y yo no podía aceptar que algo tan frágil como una mentira tuviera tanto poder. Con cada nueva acusación velada, mi mente estaba en alerta. Necesitaba tener cuidado con lo que decía, con cómo actuaba, porque cualquier gesto podía ser usado en mi contra. Me sentía vigilada todo el tiempo, como si estuviera en un tribunal invisible donde el veredicto ya estaba listo. Esa sensación de impotencia me destruía poco a poco. No había cómo refutar cada comentario, no había cómo controlar cada palabra que se esparcía, y fue allí cuando empecé a percibir la profundidad de la injusticia. No importaba cuánto fuera sincera, para muchos la duda ya era suficiente para condenarme. Sin embargo, ese dolor también provocó una transformación dentro de mí. En cada encuentro en el que era silenciada por el veneno disfrazado de ironía, algo dentro de mí crecía. Era como si la misma injusticia me enseñara a ver más allá de la superficie. Empecé a observar más, a analizar con frialdad, a juntar las piezas que antes ignoraba. Me di cuenta de que las personas que más repetían las palabras de doña Marta eran justamente aquellas que dependían de ella, ya sea económicamente o emocionalmente. Lo que parecía una convicción genuina era, en realidad, el reflejo de su influencia sobre los demás. Y fue en ese punto que entendí. No se trataba solo de orgullo herido, sino de control. Ella no quería desenmascararme, quería eliminarme como amenaza, pero lo que ella no imaginaba es que, al intentar destruirme, estaba dejando escapar detalles que revelaban su propio rostro, pequeños descuidos, comentarios contradictorios, informaciones que no cuadraban, y cada vez que intentaba reforzar la mentira sobre mí, más evidente quedaba la verdad oculta que ella misma escondía. Aún no sabía cómo ni cuándo, pero ya sentía que esa red que estaba tejiendo terminaría volviéndose contra ella. La reviravolta comenzó a gestarse en mi silencio. No necesité confrontar de inmediato, no necesité defenderme de cada acusación, simplemente permanecí firme, aunque cargando con el dolor de ser juzgada injustamente. Ese silencio, que antes parecía debilidad, se convirtió en mi arma. Porque mientras todos me observaban, yo observaba aún más, veía las señales, notaba sus miedos ocultos, entendía que había una consecuencia mayor esperando caer sobre los hombros de quien me acusaba. Y cuando la mentira se volvió demasiado grande para ser sostenida, entonces empezaron a aparecer las grietas. Personas que antes me miraban con desconfianza empezaron a cuestionar discretamente a doña Marta. Algunos familiares ya no tenían la misma certeza sobre las historias que ella contaba. Lo que antes era sólido comenzó a desmoronarse, y sentía que en cada nuevo intento suyo de disminuirme, más cerca estaba la revelación que cambiaría todo. Esa fue la vuelta que me hizo entender que no siempre necesitamos gritar para ser escuchados. A veces, es la propia mentira la que se encarga de crear el espacio para que la verdad surja. Y yo sabía que estaba a punto de ver el impacto de eso no solo en mi vida, sino en toda la familia, porque la consecuencia de una mentira repetida no es solo el dolor de quien la sufre, sino el reconocimiento inevitable de quien la difundió. Y fue en ese punto que comprendí que mi historia no se trataba solo de injusticia, sino de una transformación silenciosa que sucedía dentro de mí y alrededor de todos nosotros. El peso de la traición de mi suegra no me destruyó. Al contrario, fue la chispa que reveló secretos mucho mayores, secretos que ella nunca quiso que salieran a la luz. Y cuando esos secretos finalmente aparecieron, nada volvería a ser como antes. Yo no estaba buscando nada. Ese día, solo quería ayudar. Doña Marta le había pedido a André que buscara unos papeles antiguos guardados en una caja de madera en el armario de su cuarto. Él no estaba en casa, y para evitar una discusión, decidí anticiparme y buscar.
Nunca imaginé que abrir aquella caja lo cambiaría todo. En medio de cuentas viejas, papeles de banco y recibos de compras, encontré carpetas dobladas con cuidado, casi escondidas debajo de ropa antigua. El corazón me dio un vuelco cuando vi que no eran simples documentos, sino extractos de movimientos financieros con cifras que no tenían sentido. Había depósitos en cuentas de parientes lejanos, retiros altos en fechas estratégicas y anotaciones a mano que hablaban de la división de valores de la herencia del padre de André, que ya había fallecido. Me quedé paralizada. Sentí mis manos temblar mientras leía aquellas líneas, intentando entender qué significaban. No era una cantidad pequeña. Era algo que mostraba claramente que ella estaba desviando parte de lo que debía haberse repartido de forma justa entre todos. La misma mujer que me acusaba de interesada, que decía que estaba con su hijo por dinero, era la que escondía un esquema para beneficiarse sola. El impacto fue tan fuerte que tuve que sentarme. Era como si la máscara finalmente hubiera caído frente a mis ojos. Aquello era la prueba de que la verdad oculta siempre encuentra la forma de revelarse, incluso cuando todos creen en la mentira. De repente, todo tuvo sentido. Las insinuaciones, las frases lanzadas en reuniones, las miradas cargadas de veneno. Era una estrategia para transformarme en el blanco, para que nadie tuviera el valor de sospechar de ella. La consecuencia fue que cargué durante meses con la marca de algo que no me pertenecía, mientras ella se movía en secreto para garantizar su propia ventaja. El dolor que sentía se mezclaba con una indignación difícil de describir. No era solo sobre mí, era sobre el impacto que esto tenía en toda la familia. ¿Cuántos estaban siendo engañados? ¿Cuántos habían dejado de recibir lo que era suyo porque ella decidió actuar por cuenta propia? Pasé días digiriendo aquel descubrimiento. Sabía que cualquier decisión precipitada podía volverse contra mí. Tenía en mis manos pruebas que podían cambiar la forma en que todos veían a doña Marta, pero al mismo tiempo, también podía parecer que yo lo había inventado todo para vengarme. Era un dilema cruel, porque por más que quisiera gritar la verdad, necesité paciencia y claridad. El silencio que antes era solo defensa, se transformó en una estrategia consciente. Tenía que elegir el momento correcto, y esa decisión exigía fuerza. Mientras la observaba, notaba que su arrogancia crecía cada día. Ella creía tener el control, que podía manipularme a mí y a los demás con sus acusaciones, pero dentro de mí, algo ya había cambiado. Mi mentalidad ya no era la de víctima, era la de alguien que conocía el valor de la verdad y estaba lista para enfrentar las consecuencias de exponerla. Ya no se trataba de soportar la injusticia, se trataba de transformación. Ya no tenía miedo al juicio de los demás, porque ahora tenía en mis manos algo que nadie podía cuestionar. En cada reunión familiar, la miraba de forma distinta. El peso de sus palabras ya no me golpeaba de la misma manera, porque sabía que estaba a punto de presenciar el mayor giro de mi vida. Y ese reconocimiento no vendría con gritos ni discusiones, sino con la propia fuerza de los hechos. Era cuestión de tiempo, hasta que todo saliera a la luz. Recuerdo un almuerzo en el que volvió a insinuar, frente a todos, que yo solo quería lo que no era mío. Sonrió con ese aire de superioridad, como si tuviera absoluta certeza de que su versión siempre sería la más fuerte. Y yo simplemente respiré hondo, porque en ese instante supe, quien más intenta sostener una mentira, más cerca está de su propia caída. Solo necesitaba esperar el momento en que la verdad aparecería, y cuando apareciera, el impacto sería devastador. Fue ahí cuando entendí que la venganza silenciosa no estaba en montar una escena, sino en cargar conmigo la conciencia de que la verdad tiene un peso que ninguna mentira puede sostener para siempre. Cada decisión suya, cada palabra usada para humillarme, cada mirada de desprecio, se convertiría en consecuencia, porque la vida cobra, y nadie escapa de las elecciones que hace. Ya no era la misma mujer callada que tragaba las ofensas en silencio. Era alguien lista para presenciar la transformación de una historia marcada por la injusticia en una revelación inevitable. Y lo que descubrí en aquella caja de madera sería la llave para darle la vuelta al juego de una manera que nadie podría imaginar. Lo más irónico es que ella no tenía idea de que yo lo sabía. Mientras continuaba acusándome, se sentía cada vez más segura, creyendo que había logrado debilitarme. Pero dentro de mí, yo ya había tomado una decisión. La verdad saldría a la luz, y cuando saliera, la reviravolta no dejaría espacio para dudas. Con cada día que pasaba, la presión aumentaba. Sabía que estaba a punto de romper un silencio que lo cambiaría todo. No sería solo la exposición de secretos,
Sería la caída de una imagen que ella había sostenido durante años, y en ese punto, nada podría impedir lo que estaba a punto de suceder. El descubrimiento de aquellos documentos no me trajo alivio inmediato, trajo peso. Era como cargar con un secreto que quemaba en las manos, pero que aún no podía ser revelado. Pasé noches en vela pensando qué hacer. Podría haberlo expuesto todo de una vez, poner las pruebas sobre la mesa delante de toda la familia y mostrar quién era la verdadera interesada en esa historia. Su imagen se derrumbaría en segundos, y todo el veneno que había lanzado contra mí se volvería contra ella. La idea era tentadora, casi un llamado de justicia inmediata, pero al mismo tiempo había un miedo profundo de que, si actuaba precipitadamente, terminaran acusándome de haber inventado o manipulado todo. Sabía que doña Marta era astuta, que siempre encontraba una forma de darle la vuelta al juego, y yo no podía correr el riesgo de ser pintada como la villana en el momento más importante. Ese conflicto me consumía. Dentro de mí existía la rabia por todas las humillaciones sufridas, las ganas de gritar al mundo que yo no era quien ella decía, pero también existía la conciencia de que, para que la verdad tuviera impacto, debía aparecer en el momento justo, en el lugar correcto, delante de todos los ojos que alguna vez me juzgaron. Me preguntaba si tendría fuerzas para sostener ese silencio estratégico, porque cada encuentro con ella era una nueva provocación, un recordatorio de la injusticia que aún pesaba sobre mis hombros. Era como estar frente a dos puertas. En una, la venganza inmediata, la explosión de todo de una vez. En la otra, la paciencia dolorosa de esperar el instante exacto en que ella misma se enredara en sus contradicciones. Sabía que la decisión que tomara tendría consecuencias no solo para mí, sino también para mi matrimonio y para toda la familia. Era una lucha constante entre el deseo de justicia ahora y la visión de una reviravolta mucho mayor si lograba esperar. Y fue en ese dilema que mi mentalidad empezó a transformarse. Me di cuenta de que no necesitaba correr, que el tiempo estaba de mi lado, porque quien vive sosteniendo mentiras siempre acaba tropezando en ellas. Pero confieso, cargar con esa certeza en silencio me dolía tanto como las acusaciones. Cada vez que ella me lanzaba una mirada de desprecio o repetía delante de los demás que estaba con André por interés, tenía que tragar el grito atascado en mi garganta. Era una batalla interna entre emoción y razón, entre la urgencia de mi corazón y la estrategia de mi mente. Fue en ese estado cuando entendí que la verdadera fuerza no estaba en explotar, sino en resistir, porque el impacto de la verdad revelada en el momento correcto sería mucho mayor que cualquier respuesta inmediata. Y aun sabiendo cuánto me costaba, elegí esperar. Elegí la consecuencia que vendría cuando todos vieran, con sus propios ojos, quién era realmente doña Marta. Y ese día estaba cada vez más cerca. El día en que todo empezó a revelarse parecía común, y quizá por eso fue tan impactante. Era un almuerzo familiar en casa de doña Marta. La mesa estaba servida, los platos circulaban, y como siempre, ella encontraba una forma de lanzar sus dardos. Entre un sorbo de vino y otro, repitió con esa voz dulce y venenosa: «Lo importante es que André esté feliz, aunque no todos estén con él por los motivos correctos». Esas palabras cayeron sobre mí como una sentencia, pero ese día no me callé por dentro. Yo ya sabía que la verdad estaba lista para salir de la sombra, y no hizo falta que yo forzara nada, porque la propia situación se encargó de exponer lo que estaba escondido. Mientras la conversación seguía, uno de los tíos de André comentó sobre la herencia del padre, recordando cómo la división nunca había quedado clara. Era un comentario casual, pero que cambió el ambiente de la sala. Entonces uno de los primos, que trabajaba en un banco, sacó a la luz una coincidencia incómoda. Había visto movimientos extraños a nombre de doña Marta, exactamente en los mismos períodos en que los valores debían haberse repartido. El silencio que se hizo en ese instante fue distinto a todos los que había vivido. No era un silencio de incomodidad, era un silencio de descubrimiento. Yo observaba cada rostro en la mesa. Primero, miradas de sorpresa. Después, la desconfianza dirigida hacia ella. Doña Marta intentó reír, cambiar de tema, pero ya era demasiado tarde. Las preguntas empezaron a surgir, una tras otra, y fue en ese momento que respiré hondo y dije pocas palabras, pero cargadas de peso. Yo sé exactamente de qué están hablando. La sala entera se giró hacia mí, y con manos firmes, saqué de mi bolso algunos de los documentos que había guardado. Los puse sobre la mesa, justo en el centro, para que todos los vieran. El impacto fue inmediato. Extractos, anotaciones, transferencias, todo allí, expuesto delante de los ojos de quienes, por tanto tiempo,
Habían creído en sus palabras. No necesité alzar la voz, no necesité acusar. Los papeles hablaban por mí, y las miradas, antes cargadas de duda hacia mí, ahora estaban clavadas en doña Marta. Ella se puso pálida, sin reacción, intentando juntar frases sueltas que no tenían sentido. La mujer que siempre parecía tener la última palabra, que siempre se imponía con seguridad, ahora se retorcía en justificaciones frágiles. Nunca voy a olvidar el sonido de los cubiertos dejándose a un lado, el silencio pesado en el aire y el momento en que André me miró como si viera, por primera vez en mucho tiempo, toda la verdad que yo venía diciendo. Era como si cada acusación contra mí se borrara allí mismo, delante de todos. Ese fue el clímax de la historia, el instante en que la mentira se deshizo sola, sin que yo necesitara rebajarme a gritos u ofensas. Doña Marta todavía intentó levantarse, decir que todo era un malentendido, que había explicaciones para aquellos números, pero nadie le creía ya. Las miradas lo decían todo. Su imagen estaba destruida, y cada persona en esa sala sabía quién era la verdadera interesada. Yo solo permanecí en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Alivio por ver la justicia cumplirse, dolor por saber que fue necesario llegar tan lejos para que la verdad fuera reconocida. En ese momento, la mesa que antes había sido escenario de acusaciones contra mí, se transformó en el tribunal que ella nunca imaginó enfrentar, y la consecuencia de cada mentira que lanzó se volvió contra ella misma, delante de los ojos de toda la familia. Después de aquel almuerzo, nada volvió a ser como antes. El peso que cargaba desde hacía tanto tiempo parecía haberse levantado de mis hombros. Por primera vez, no necesitaba justificarme, porque los hechos estaban allí, demasiado claros para ser negados. Lo que antes era duda se transformó en convicción en los ojos de la familia. Las mismas personas que antes me miraban con desconfianza empezaron a acercarse de forma distinta, como quien pide perdón sin necesidad de palabras. Era como si, finalmente, todos hubieran visto quién era realmente la responsable de las divisiones y las mentiras. Doña Marta, que hasta entonces había sido vista como la matriarca intocable, la voz de autoridad de la familia, comenzó a perder el espacio que ocupaba. Ya no había risas cómplices después de sus insinuaciones, ni silencio condescendiente frente a sus acusaciones. Cada intento suyo de explicarse sonaba vacío, y todos parecían darse cuenta de que la mujer que tanto señalaba con el dedo era la misma que escondía secretos en cajones y discursos falsos de moralidad. La credibilidad que había construido durante años se derrumbó en cuestión de minutos, y la caída fue pública, dolorosa, imposible de revertir. Lo más fuerte fue sentir cómo ese reconocimiento colectivo cambió la forma en que me veían. Yo, que antes era la extraña dentro de esa familia, ahora recibía miradas de respeto, incluso de admiración. Algunos vinieron a hablar conmigo en privado, diciendo que siempre les había parecido exageración de su parte, pero que no tenían el valor de enfrentarse a ella. Otros confesaron que habían llegado a creer en las insinuaciones, pero que ahora veían claramente la injusticia que yo había sufrido. Cada palabra era un bálsamo para las heridas que cargué en silencio durante tanto tiempo. Era la catarsis que necesitaba. La justicia finalmente estaba hecha, no por una venganza ruidosa, sino por la fuerza incontestable de la verdad. Y dentro de mi matrimonio, el impacto fue aún mayor. André me miró de una forma que no veía desde hacía meses. Había arrepentimiento en sus ojos, pero también una gratitud profunda por no haber renunciado a nosotros, incluso cuando él mismo vaciló frente a las dudas que su madre sembró. Me pidió perdón, no solo por las veces en que guardó silencio, sino por no haberme defendido como debía. Sentí que en ese instante nuestra relación pasaba por una transformación real. La confianza, antes resquebrajada por las mentiras, empezaba a reconstruirse sobre una base más sólida. La certeza de que nada, ni siquiera la presión de la familia, podría borrar lo que teníamos el uno por el otro. La consecuencia de todo fue clara. Doña Marta, que tanto intentó pintarme como villana, se convirtió en prisionera de sus propias elecciones. Y yo, que fui humillada, desacreditada y acusada, finalmente tuve mi reconocimiento. La venganza no vino a través de gritos, sino de la exposición inevitable de la verdad. Y esa reviravolta no solo restauró mi imagen frente a todos, sino que fortaleció mi matrimonio de una manera que ni siquiera las mentiras más venenosas podrían destruir. Era imposible no sentir que, ese día, algo más grande había sucedido. No fue solo la caída de una máscara,
Fue la liberación de un dolor que me acompañaba desde hacía demasiado tiempo, y la certeza que quedó es que, por más fuerte que parezca la mentira, la verdad siempre encuentra su camino, y cuando lo encuentra, nada puede impedir el impacto que causa.